Ya estamos grabando ya. Estamos saliendo al aire ya con nuestros hermanos también, con los que estamos aquí. Hemos estado cantando y adorando y les damos una bienvenida cordial a todos nuestros hermanos y amigos que nos ven a través de las redes sociales. Hoy día estamos reunidos para adorar al Señor como cada domingo. Es un domingo especial, cada domingo es un domingo especial porque venimos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. La semana pasada estábamos hablando de 4 formas en las que usted y cada uno de nosotros podemos oír a Dios. Una de las formas es que Dios nos da impresiones en nuestra mente, o ideas, o sueños, o visiones, o pensamientos, o sentimientos, o cosas que pueden impactar nuestra mente, nuestro cerebro. Hoy vamos a hablar acerca de una de esas 4, justamente vamos a hablar acerca de dónde provienen o cómo conocer si la voz de Dios que ha venido a mi vida, si la voz que he escuchado, si la idea que he tenido, si la impresión que he tenido proviene de Dios o no proviene de Dios. ¿Cómo reconocer la voz de Dios? Y tenemos que hacernos la pregunta, ¿de dónde proviene una idea o una impresión, o un sueño, o una visión? ¿De dónde pueden provenir? Y hay 3 fuentes posibles. La primera es que puede venir de mí mismo, es decir, de mis propios pensamientos, de mis propias reflexiones, de mis propios sentimientos, de mis propias capacidad, de mi propia mente, de mi propio sentir, de mi propio corazón. Y la Biblia dice que debemos tener cuidado con esto porque Proverbios 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece bueno, derecho, pero su fin es camino de muerte. Tenemos que por eso aprender a probar si la voz o el sentimiento o el pensamiento o la idea o el sueño o la visión que hemos tenido viene de Dios o viene de mí mismo, porque si viene de mí mismo tengo que tener cuidado. Y lo segundo es que puede venir, como estamos diciendo, de Dios, ¿no? Dios nos habla, hemos visto la semana pasada en Job 33:14, de una u otra manera. Habla Dios, Dios está hablando permanentemente, pero nosotros muchas veces no escuchamos, no atendemos, no entendemos su voz, lo que nos dice, y lo pasamos por alto. La tercera fuente y la más peligrosa es que puede venir de parte del enemigo, de Satanás, el enemigo de nuestras almas, ¿no? Y es interesante que la Biblia dice en Corintios 11, en 2 de Corintios 11:14 dice que no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Es decir, él tiene esa capacidad de poder presentarse como si fuera un ángel bueno, un ángel que viene de parte de Dios, y él inclusive no tiene reparos en usar la palabra de Dios a medias para tentarnos, ¿no? Para hacernos caer, para hacernos errar. La palabra disfrazo aquí en 2 de Corintios 11:14 tiene que ver con cambiar de apariencia por fuera o ponerse una máscara, es decir, tratar de aparentar a alguien que no es. O sea, el enemigo puede tratar de aparentar que es Dios hablándonos. Y nosotros podemos creer eso si nosotros no tomamos en cuenta los pasos que vamos a ver en esta mañana para confrontar y confirmar si viene algo de Dios o no es de Dios. ¿Por qué? Porque el diablo, dice Jesús en Juan 8:44, el diablo ha sido mentiroso y es padre de mentira. Entonces él siempre va a tratar de engañarnos, de mentirnos. Y el apóstol Juan nos va a decir en su primera carta algo importante que tenemos que tomar en cuenta. Primera de Juan 4:1 dice: no crea siempre en todo lo que usted oiga, solamente porque alguien dice que es un mensaje de Dios. Pruébelo primero para ver si realmente es así. Es decir, el apóstol Juan nos está diciendo, no porque alguien dice esto es palabra de Dios, o yo te hablo de parte de Dios, o Dios me dijo, o Dios me ha dicho, o Dios me ha dicho que te diga,
no solamente porque alguien dice así o porque nosotros mismos pensemos que es algo que Dios nos ha dicho, no tiene que ser así. No tenemos que creerlo de buenas a primeras, tenemos que probarlo primero, dice, probarlo primero. Y la palabra probarla es interesante, esa palabra probar también significa discernir. La palabra discernir viene de la palabra cernir, que tiene que ver con colar, con el colador, con los filtros. O sea, tenemos que aprender a filtrar, a filtrar la palabra de Dios. Tenemos diferentes tipos de filtros en la vida. Tenemos filtros de agua, filtros solares, filtros de aceite para carro, etcétera, que separan lo que es impuro de lo que es puro, que separan lo que es contaminado de lo que no está contaminado. Y tenemos que aprender entonces a probar, a discernir, a pasar por la coladera adecuada, por el filtro adecuado, cada una de las ideas, los pensamientos, los sentimientos, los sueños o las visiones que podamos tener en nuestras vidas, para ver si realmente son de Dios o no son de Dios. Son de Dios o son nuestras, o en el peor de los casos son del mismo enemigo de nuestras almas. Vamos a ver algunas formas de probar una impresión. La primera, seguramente ustedes ya deben tener la respuesta. La primera tiene que ver con algo que vimos la semana pasada también. ¿Concuerda con la Biblia? Lo primero y más importante es que tiene que estar de acuerdo con la Biblia, con la palabra de Dios. Tiene que estar de acuerdo con la palabra de Dios. Si no está de acuerdo con la palabra de Dios, no es de Dios. Pueda que sea mío, mi propio pensamiento, mi propia idea, mi propio sueño, mi propia visión, mi propia expectativa, o pueda que sea del mismo infierno que ha venido esa idea también, ¿no? Pero si no está de acuerdo con la palabra de Dios, si no concuerda con la Biblia, no pasa la evaluación. Y ya no debemos seguir pensando en esa idea como algo que puede ser de Dios. ¿Por qué? El Señor dijo en Lucas 21:33 algo muy importante: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Es decir, la palabra del Señor nunca pasará, significa que nunca dejará de ser, significa que nunca cambiará, que no cambia. La palabra de Dios, del Dios inmutable, es una palabra que se mantiene firme, estable, sin cambios, sin dobleces. Lo que ha dicho el Señor ayer que es malo, sigue siendo malo hoy día y seguirá siendo malo mañana. La palabra del Señor dice en Santiago 1:17, justamente hablando de Dios, que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, no hay cambio, dice otra versión, ni sombra de variación. Es decir, no hay movimientos, no se mueve como la sombra, no se mueve como las nubes. Es decir, Dios no cambia por nada, no cambia para nada, y su palabra, por lo tanto, que es la palabra de Dios, tampoco cambia de ninguna manera. Por eso, lo más seguro, el apóstol Pedro va a decir, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una luz que alumbra en medio de la oscuridad. Esa es la palabra de Dios. Por eso es que toda idea, todo pensamiento, todo sentimiento, toda visión, todo sueño que podamos tener, tenemos que confrontarlo con la palabra de Dios. Si está de acuerdo con la palabra de Dios, podemos pasar al siguiente filtro. Si no está de acuerdo con la palabra de Dios, ya queda ahí, porque si no está de acuerdo con la palabra de Dios, definitivamente no viene de Dios, no viene de Dios. El apóstol Pablo va a decir en Gálatas 1:8 algo tremendo. Él dice, si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otro mensaje diferente del que nosotros les hemos predicado, que caiga bajo la condenación de Dios. Pablo dice, nadie puede cambiar lo que Dios ha revelado. Nadie puede cambiar la palabra de Dios.
aun si nosotros mismos viniéramos después a enseñarles algo diferente, pues dice en la Reina Valera, sea anatema, es decir, sea maldito, caiga bajo la maldición de Dios, caiga bajo la condenación de Dios. Aún incluso si un ángel del cielo viniera y nos diera un mensaje diferente, dice el apóstol Pablo, caiga bajo la condenación de Dios. Es decir, nada ni nadie podría ni debería darnos un mensaje diferente que nosotros aceptemos como mensaje de Dios al que está escrito en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la revelación plena y total de Dios para nuestras vidas. Entonces, el apóstol Pablo también, Lucas menciona en Hechos 17:11 esto acerca de la importancia de no creer así nomás lo que cualquiera nos enseña. Ahora, en estos tiempos realmente estamos en gran peligro porque nos cuesta trabajo leer. Tenemos tanta información, recibimos tanta información de la internet, de los medios de comunicación, que nos rellenan de información y nosotros no sabemos si es verdad o no es verdad. Pero los creyentes de Berea, dice que los de Berea eran más receptivos y estuvieron más dispuestos a escuchar a Pablo y a Silas, pero hacían algo especial. Ellos estudiaban las Escrituras todos los días porque querían saber si era verdad lo que Pablo y Silas les enseñaban. Ellos no porque fueron Pablo y Silas predicando, ellos decían, sí, amén, amén, amén. No, como a veces nosotros decimos, ¿no? Va alguien y nos dice una cosa, decimos amén, va alguien y nos dice otra cosa diferente, amén. No, Pablo, los de Berea no eran así, ellos decían, tenemos que ver en la Biblia, tenemos que ver en la palabra de Dios, en las Escrituras, si es que esto que nos están enseñando ellos es conforme a las Escrituras. Lo primero que tenemos que entonces hacer es mirar si concuerda con la palabra de Dios. El segundo filtro, si pasa este filtro, tenemos que ir al segundo filtro. ¿Me hará más como Cristo? Lo que he tenido, la idea que he tenido, el pensamiento que he tenido, el sueño que he tenido, la visión que he tenido, el sentimiento que he tenido, ¿me hará más semejante a Cristo? Eso es importante. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que la voluntad primaria y más grande de Dios para nuestras vidas es que seamos hechos a la imagen de Cristo. Romanos 8:29 dice, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo Jesucristo. Es decir, que todos nosotros que hemos sido llamados por Dios para la salvación por medio de la fe en Jesucristo, hemos sido elegidos por Dios para llegar a ser semejantes a su Hijo Jesucristo. Este es el plan de Dios desde el principio, desde la creación del mundo. Por eso dice la Biblia que cuando Dios creó al hombre, lo creó a imagen y semejanza de Dios. Es decir, estaba Él proyectando ya la imagen de Cristo en el ser humano. Que todo ser humano llegara a ser como Cristo. Ahora solamente llegamos a ser como Cristo los que creemos en Cristo, le recibimos como Salvador personal y creemos que Él murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó al tercer día. No está diciendo que vamos a ser como Dios, no está diciendo que vamos a ser dioses, sino que vamos a ser conforme al carácter de Dios, conforme al carácter de Cristo. Ese carácter que Él ha mostrado y que nosotros debemos tener también si somos de Él. No es algo que debemos imponernos, es algo que Él va a ponernos. Esta es la gran diferencia entre lo que es religión y cristianismo. La religión es algo que nos imponemos, el cristianismo es algo que nos ponemos. Nos ponemos porque la obra del Espíritu Santo viene a trabajar en nosotros y Él comienza a transformarnos día a día
paso a paso, poco a poco, año tras año, momento tras momento. El apóstol Pablo va a decir a los filipenses en 2:5, en sus vidas ustedes deben pensar y deben actuar como Cristo Jesús. Es decir, Jesús es el estándar con el cual nos tenemos que medir. Jesús es el estándar con el cual nosotros debemos medirnos. A veces nos medimos unos con otros, ¿no? A veces miramos y decimos, yo soy mejor que esta persona, yo soy mejor que la otra persona, yo soy mejor que este hermano, porque este hermano se viste así, habla así, responde así, o hace esto, o hace lo otro, y nosotros nos comparamos unos a otros. Si quieres compararte con alguien, dice la Biblia, compárate con Jesucristo. No te compares con los demás, compárate con Jesucristo, porque Él es la medida, la estatura a la cual nosotros debemos de llegar. Ustedes deben de llegar, nosotros debemos de llegar a pensar y actuar como Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? Tener su carácter. Es decir, tener el amor de Cristo, la paz de Cristo, el gozo de Cristo, la paz, la paciencia de Cristo, la benignidad de Cristo, la bondad de Cristo, la fe, la fidelidad de Cristo, la mansedumbre de Cristo, la templanza de Cristo. Es decir, esto también tiene que ver con el fruto del Espíritu Santo. Por eso es que les digo que no es algo que nos imponemos, sino es algo que nos ponemos. No es algo que yo tengo que esforzarme por estar gozoso. Tengo que esforzarme por cambiar mi carácter. Tengo que esforzarme por amar a los demás. Hoy día me voy a esforzar por amar a los demás. No, tenemos que decirle al Señor, Señor, dame el fruto de tu espíritu. Lléname tú por tu espíritu de tu gozo, de tu paz, de tu paciencia, de tu benignidad, de tu bondad, tu templanza, tu fidelidad, tu mansedumbre. Desarróllate en mí, Señor. Crece en mí. Toma el control de mi vida. Nunca Dios nos va a decir nada que hagamos algo que contradiga la voluntad de Dios en que seamos como Cristo. Entonces, el segundo filtro, el primer filtro es, concuerda con la palabra de Dios, con la Biblia. El segundo filtro es, ¿me hará más como Cristo? Si no te hace más como Cristo, no sirve, no es de Dios. Porque la voluntad de Dios suprema para nuestras vidas es que seamos transformados a la imagen de Cristo. Por lo tanto, si no nos hace como Cristo, no viene de Dios. El tercer filtro es, lo confirma mi familia de la iglesia, lo confirma mi familia de la iglesia. Cuando nos hemos convertido en creyentes, en seguidores de Cristo, no solamente hemos conseguido una relación con Dios, sino que también hemos conseguido una relación con otros que creen en Dios, con otros que son nuestros hermanos. Nosotros conseguimos una relación nueva con otras personas, como ahora que estamos aquí reunidos, ¿no? O sea, esta relación no debe ser solamente de domingo, debemos también comunicarnos otros días, otros momentos, tener otros tiempos, tener momentos para salir, para compartir, para estar juntos, para hablar, así como hacemos después de que termina el servicio, nos quedamos un rato para compartir, así también debemos compartir otros días de la semana. Esto se llama la iglesia. La iglesia es compañerismo, la iglesia es una comunidad, la iglesia es una familia, la familia de Dios. Y nos hacemos miembros de la familia de Dios cuando creemos en Jesucristo. Dios nunca ha querido que nosotros tomemos decisiones importantes en la vida solos, por nuestra propia cuenta. Dios quiere que aprendamos a recibir el consejo de los demás, la ayuda de los demás, el apoyo de los demás. Y Él dice en Efesios 3:10 a través del apóstol Pablo lo siguiente: el fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia. Es decir, es en la iglesia
donde Dios quiere dar a mostrar su sabiduría. Es en la familia de Dios donde Dios puede darnos la sabiduría que necesitamos. Es decir, cuando yo tengo una idea, un pensamiento, un sentimiento, un sueño, una visión, yo debo también compartirlo con mis hermanos, a ver si ellos están de acuerdo con esto, si ellos dicen, sí, yo creo que sí viene de Dios o no viene de Dios, yo creo que es correcto o no es correcto, porque nos ayudan. La palabra dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. En la multitud de consejeros hay sabiduría. Y la sabiduría viene de Dios, viene por medio de la iglesia. Proverbios 11:14 dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Es decir, cuando nosotros vamos teniendo una idea, un pensamiento, un sentimiento, una emoción, una visión, un sueño, debemos compartirlo con alguien que sabemos que nos puede ayudar, con alguien que está más adelantado que yo en el conocimiento de Dios, en la relación con Dios, y debemos de esperar que nos ayude a discernir si es que es de Dios o no es de Dios. Si alguien me dice, alguien que sea confiable, no voy a ir a alguien que recién comenzó o alguien que está caminando mal, o no, porque algunas veces nosotros buscamos gente para hacerle saber lo que pensamos. Buscamos gente que ya sabemos que puede pensar de acuerdo a lo que yo estoy pensando. Entonces nos coludimos, ¿no? Buscamos otras personas que nos digan, sí, está bien. Entonces tenemos que buscar personas que sabemos que nos van a decir la verdad conforme a la palabra de Dios, ¿no? Entonces, en la multitud de estos consejeros hay seguridad. Otra versión dice, en la multitud de consejeros hay sabiduría. Es decir, podemos alcanzar y encontrar la sabiduría de Dios a través del consejo de otros. Proverbios 11:9 dice, los justos se libran con la sabiduría. Los justos se libran con la sabiduría. Y la sabiduría viene de Dios, ¿no? También si no tenemos suficiente sabiduría, podemos decirle a Dios, como dice Santiago, si alguien tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, que Él da abundantemente y sin reproche. Pero pídala confiando, ¿no? Creyendo que Dios le va a dar sabiduría. Pero podemos buscar hermanos y hermanas que sabemos que son fieles al Señor, que conocen del Señor más que nosotros, para que nos puedan orientar también con relación a eso. El cuarto filtro se relaciona con la forma que Dios me dio. Tiene relación con la forma que Dios me dio. Todos nosotros tenemos una forma física, pero todos nosotros también tenemos una forma que Dios nos ha dado. Es decir, Dios nos ha dado dones, nos ha dado talentos, nos ha dado experiencia, nos ha dado educación, nos ha dado un corazón que siente atracción hacia algo en particular, y nos ha dado las capacidades para que nosotros hagamos las cosas que Dios ha planeado que nosotros hagamos desde antes de la fundación del mundo. Efesios 2:10 dice que nosotros somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Es decir, Dios nos ha creado en Cristo Jesús de nuevo ahora, o nos ha dado la salvación en Cristo Jesús, nos ha hecho nuevas criaturas en Cristo Jesús, con el propósito de que hagamos algunas cosas buenas, algunas buenas obras, como dice la Reina Valera, ¿no? Para buenas obras. No somos salvados por buenas obras, pero somos salvados para buenas obras. Y estas obras tienen que hacerse de acuerdo a la forma que Dios nos ha dado. Por ejemplo, si yo sueño un día, y a veces he soñado, que yo estoy cantando, alabando al Señor en un especial en la iglesia,
y yo digo, oh, Dios me ha mostrado que yo voy a cantar y voy a alabarle y voy a cantar hermoso. Pero si yo sé que no tengo los talentos, que no tengo la voz, que no tengo el oído adecuado y que cuando yo canto más bien salen chillidos en lugar de algo armonioso, entonces yo tengo que ser consecuente con la forma que Dios me ha dado. Yo tengo que ver que si no tengo los dones, no tengo el talento, entonces Dios no me puede estar diciendo que yo cante. Porque si no canto ni en la ducha, menos voy a cantar bonito o para alabar al Señor delante de los demás, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Coincide con los dones que Dios me ha dado. Eso es lo que dice Romanos 12:6. Dios nos ha dado a todos diferentes capacidades. No todos vamos a cantar, no todos vamos a enseñar, no todos vamos a predicar, no todos vamos a tener ese don de servicio, ese don de servir a los demás. No todos vamos a tener la capacidad para administrar, no todos vamos a tener la capacidad para hacer otras cosas. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros diferentes capacidades y cada uno de nosotros tiene que actuar de acuerdo a esas capacidades que Dios le ha dado. ¿No? Así Dios te diga, o mejor dicho así, en tu sueño tú estés soñando que estás cantando bonito pero no cantas bien, no cantes, pues eso no es la voluntad de Dios, aunque en el sueño lo puedas hacer bien. Es como querer volar. Yo a veces he soñado que volaba, en mi sueño volaba. Sería una locura que yo dijera, uy, he soñado que vuelo, seguramente puedo volar. Me voy a un edificio, me tiro, me aviento y vuelo como Superman, pero para abajo. Vuelo como Superman, pero para el piso. ¿No? Entonces, tenemos que ser conscientes de lo que son las leyes físicas. También tenemos que ser conscientes de lo que son las formas que Dios nos ha dado. Entonces, lo primero es que tengo que tomar en cuenta si concuerda con la palabra de Dios. Lo segundo es que tengo que tomar en cuenta que ya me olvidé ya. ¿Alguien recuerda que era la segunda? Oh, si me hará más como Cristo. Si me hará más como Cristo. La tercera es, estamos en la cuarta, que es, si lo confirma la familia de mi iglesia, y lo cuarto es si se relaciona con la forma que Dios me ha dado, ¿no? El quinto filtro es, ¿te concierne a ti? Esto es importante porque muchas veces pensamos y soñamos y recibimos impresiones y sentimientos para los demás. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿me concierne a mí? Claro, ¿me edifica a mí? ¿Tiene que ver conmigo o tiene que ver con otro? Porque a veces se estila de que alguien pueda acercarse a alguna persona, a un creyente, y decirle, tuve un sueño contigo y soñé esto, y yo creo que Dios me está diciendo esto para ti. Esa forma de actuar también la tenemos a veces cuando escuchamos la palabra. A veces cuando escuchamos la palabra decimos, ¿cómo no vino esta persona fulana de tal? Porque el mensaje está justo para ella. La palabra justo es para ella o para él. Y nosotros tenemos esa tendencia a aplicar la palabra para otras personas, a pensar en otras personas y no en nosotros. Y cuando a veces tenemos ideas, pensamientos, sentimientos, emociones, visiones o sueños también, con otras personas tenemos que tener cuidado. Porque lo importante es que Dios quiere hablarme a mí. Dios quiere tener una relación personal conmigo, edificarme a mí, tocarme a mí, cambiarme a mí, forjarme a mí. Entonces yo tengo que preguntarme, ¿me concierne a mí? Porque la palabra dice en Romanos 14, 10 y 12, un día todos seremos juzgados, no con la medida de los demás,
o aún con la nuestra, sino por el juicio de Dios. Es solamente a Dios que deberemos dar cuenta de nuestras acciones. Es decir, tenemos que tomar en cuenta eso importante. ¿Por qué Dios me va a hablar a mí del pecado o de la situación de otra persona? Dios puede hablarle a esa persona, no tiene que hablarme a mí, no tiene que usarme a mí. Entonces Dios tiene que hablarnos, principalmente quiere hablarnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, aplicar la palabra a mi propia vida, no pensar en los demás, porque la palabra dice que cada uno de nosotros dará cuenta de sí mismo a Dios. Entonces, de nuestras acciones vamos a dar cuenta nosotros mismos a Dios. Y entonces, la pregunta es, ¿me habla Dios acerca de otras personas? Sí, de vez en cuando. ¿Me habla Dios acerca de otras personas? O sea, ¿puede Dios hablarme acerca de otra persona? Sí, sí puede hablarme, pero de vez en cuando, no siempre. Y hay 3 requisitos que tenemos que tomar en cuenta cuando pensamos que Dios nos está hablando para que le compartamos a otra persona, ¿no? Hay 3 requisitos que tenemos que tomar en cuenta. Primero, Dios te usará para confirmar algo que le dijo a la otra persona. O sea, cuando Dios nos habla de otra persona es para confirmarle algo que ya le dijo. No es algo que yo le voy a descubrir. No es como allí, como por allí algunos andan diciendo, Dios me ha revelado tu pecado oculto. No, eso no. Sino es para confirmar algo que Dios le dijo a otra persona, ¿no? Es como por ejemplo que yo estoy sintiendo en mi corazón ya personalmente que debo involucrarme en el evangelismo, en compartir la palabra de Dios con otros y no lo estoy haciendo y viene otro hermano y me dice, hermano, yo creo que es tiempo ya de que comencemos a evangelizar, a compartir la palabra de Dios con otras personas en nuestro entorno, en nuestro círculo, en nuestra familia, en nuestros amigos. Entonces, Dios lo usa para confirmar algo que ya me dijo a mí. Dios nos puede usar así también para confirmar algo que ya le dijo a otro creyente, a otra persona, como confirmación. El segundo requisito es, si Dios te usa para ayudar a otra persona, por lo general lo hace sin que tú lo sepas. O sea, lo hace sin que nosotros nos demos cuenta. No vamos nosotros con la intención, no vamos nosotros con ya con la mente prefijada en algo, sino que Dios pone en nuestro corazón en un momento decir algo y eso le llega a la persona. Es como cuando Marisa siempre cuenta cómo Dios la tocó para la salvación y ella dice que le habían hablado de Dios muchas veces, pero nunca hasta que una persona le dijo que Cristo te ama, Cristo te ama. Y eso fue algo que Dios usó. Dios usó a esa persona cuando le dijo Cristo te ama. Dios usó eso para que ella cambiara y recibiera y creyera en Dios y en Cristo. Y cuando fue a la iglesia, un día lo que más le impactó de la prédica del pastor no fue el sermón, sino fue algo que el pastor dijo, Dios te ama. Si tú quieres venir aquí para que recibas el amor de Dios, sal adelante. Y entonces le confirmó a través de otra persona, ¿no? Entonces, esto es algo que tenemos que tomar en cuenta. Y la tercera cosa que tenemos que tomar en cuenta es que debemos orar. Si Dios nos ha mostrado algo de otra persona, que debemos orar, que Dios le hable antes que le hablemos nosotros. Debemos orar que Dios le hable antes que le hablemos nosotros. O sea, antes de que yo le diga algo a una persona, debo orar a Dios diciéndole a Dios, háblale tú primero, para que cuando yo hable, yo sea el que le confirma lo que tú le has dicho. Pero no al revés.
y no para encarar ningún pecado, ni enrostrar ningún pecado, ni, como se dice, rascar, sacarle en cara, ¿no? No para sacarle en cara. Entonces, esto es importante. Este filtro número 5 tiene que ver con el hecho de que yo tengo que preguntarme, tiene que ver conmigo, tiene que ver con mi responsabilidad. El sexto filtro, ya faltan 2 nomás, y este es importante. Lo que yo he pensado, lo que yo siento, la idea que yo tengo, el sueño que yo tuve, la visión que yo tuve, ¿trae convicción de pecado o trae condenación? Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque Dios, cuando nos habla para convicción de pecado, no para condenación. Dios, cuando nos habla para que nos arrepintamos y confesemos nuestro pecado, no para que nos condenemos, no para que nos sintamos mal, no para que nos sintamos mortificados. Primera de Juan 1:9 dice eso, ¿no? Pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos confiar siempre en que Él, que es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Esto es importante que lo tomemos en cuenta. Reconocer ante Dios que hemos pecado, eso significa confesar nuestros pecados. Es decir, tenemos que tomar en cuenta cuando recibimos una idea, un pensamiento, un sentimiento, un sueño, una visión. Si me trae convicción de pecado y me lleva a confesar mi pecado y a estar a cuentas con Dios y ser perdonado por Dios, es de Dios. Pero si me lleva a una condenación, a un sentimiento de sentirme mal, de sentirme gusano, de sentirme rechazado, no vales la pena, no sirves para nada, ya Dios no te va a perdonar, eso no viene de Dios, ¿no? Porque Dios está buscando que nosotros reconozcamos nuestro pecado, es decir, lo confesemos y podamos confiar que Él siempre es fiel y justo y nos va a perdonar y nos va a limpiar de toda maldad. Tenemos que tener cuidado porque Satanás, dice Apocalipsis 12:10, es el acusador de los creyentes. No el acusador. Tenemos que tener cuidado con eso también en nuestras relaciones con los demás. Cuando vayamos por allí conversando con alguien y acusándolo, tenemos que tener cuidado porque estamos tomando el papel de Satanás, ¿no? O sea, Dios no quiere que seamos, en Perú dicen acusetos, ¿no? Que vayamos acusando a todo el mundo. Tú eres malo, tú eres pecador, tú eres borracho, tú eres así, tú eres asá. Arrepiéntete de eso, arrepiéntete de eso. El arrepentimiento no tiene que ver con eso, el arrepentimiento tiene que ver con buscar a Dios, dejar rendirse delante de Dios y volver a Dios para depender de Dios y creer en Dios para que Él nos transforme nuestra conducta. El acusador de los creyentes es Satanás. Aquí quiero mostrarles un cuadro que nos hace ver la diferencia entre convicción y condenación. ¿Se ve bien? Espero que se vea bien. Yo lo veo bien aquí en la laptop. La diferencia entre convicción y condenación. Si quieren después les mando ese cuadro a sus teléfonos. La convicción viene de Dios. La condenación viene de Satanás. La convicción nos dice, has pecado. La condenación nos dice, no vales nada. O eres malo, malo, malo. Ya Dios no te va a perdonar. La convicción es para confesar. La condenación es para mortificar. Si algo te mortifica y no te lleva a confesar tu pecado a Dios, es una condenación y viene de Satanás. Si algo te lleva a confesar tu pecado, viene de Dios. El último filtro es importante también,
trae la paz de Dios a mi alma, trae paz de Dios a mi alma. He puesto alma porque no quiero poner corazón, porque la Biblia dice que el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas, ¿no? Por eso es que no pongo trae la paz de Dios a mi corazón, porque el corazón nos puede engañar, pero el alma entonces es un poco más relacionada con el área espiritual. Trae la paz de Dios a mi alma, porque es importante esto, si este sueño o esta visión o esta idea o este pensamiento o este sentimiento trae paz de Dios a mi vida. Porque Dios, dice la Biblia, es un Dios de paz. Dice 1 Corintios 14:33, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Dios no es Dios de confusión. Dios no nos va a traer un sueño, una visión, un pensamiento, un sentimiento, una idea que nos confunda, que nos mantenga en confusión. Dios nos trae más bien paz. Dios es un Dios de paz. Y el apóstol Pablo va a decir en Colosenses 3:15 que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Entonces tenemos que tomar en cuenta estos 7 filtros que son importantes, pero el principal y el más importante es si concuerda con la palabra de Dios. Si concuerda con la palabra de Dios. Si concuerda con la palabra de Dios, puedo seguir con los siguientes filtros. Si no concuerda con la palabra de Dios, ya no tengo que seguir con los siguientes filtros, porque tengo que desechar y descartar esa idea, ese pensamiento, ese sentimiento, ese sueño, esa visión, porque no viene de Dios si no está de acuerdo con la palabra de Dios. Vamos a concluir con este versículo de Juan 8:47, que Jesús dice: el que es de Dios escucha lo que Dios dice, pero ustedes no escuchan porque no son de Dios. Le dijo a los fariseos eso, ¿no? Ustedes no escuchan porque no son de Dios. El que me escucha a mí, el que escucha lo que Dios dice, es porque es de Dios, pero ustedes no escuchan porque no son de Dios. Quizás nosotros estamos escuchando la voz de Dios, pero estábamos confundidos, pero ahora vemos estos filtros que tenemos que tomar en cuenta y que tenemos que compartir con otras personas también, para que no se confundan, no se extravíen en medio de las experiencias personales, en las ideas, en los pensamientos, en los sueños, en las visiones. Porque algunos pastores dicen: no, Dios ya no habla por sueños y visiones, porque tienen temor de que la gente comience a extraviarse con los sueños y las visiones. Pero lo que tenemos que enseñar es que sí, Dios enseña y habla de diferentes maneras, pero hay que tomar en cuenta estos 7 filtros importantes para nuestras propias vidas, para no extraviarnos y para no confundirnos. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que sea obrando en nuestras vidas y que sea Él guiándonos a poder aplicar su palabra a nuestras vidas en este día. Oremos. Padre amado, hemos escuchado tu palabra acerca de los pensamientos, ideas, sueños, visiones, sentimientos que tú puedas o que podamos tener nosotros y querramos saber y descubrir y discernir si vienen de ti o vienen de nosotros mismos o vienen del enemigo, Señor. Y lo más importante que tenemos que hacer es poder confrontarlo con tu palabra. Si está de acuerdo con tu palabra, entonces podemos pasar a los siguientes filtros y probablemente viene de ti para nuestras vidas. Pero si no está de acuerdo con tu palabra, debemos desecharlo, Señor. Ayúdanos a ser sabios, ayúdanos a usar los otros 6 filtros que hemos visto esta mañana y guíanos en medio de la vida cristiana, Padre amado. Queremos también aprovechar para las personas que nos miran a través de las redes sociales, que si ustedes
todavía no han escuchado la palabra de Dios es porque probablemente no son de Dios. ¿Qué tengo que hacer para ser de Dios? Tengo que creer que Jesucristo es Dios hecho hombre. Tengo que creer que Jesucristo murió en la cruz por mis pecados. Tengo que creer que Jesucristo resucitó al tercer día, como dice la Escritura. Y tengo que recibirle, invitarle a entrar a mi vida. Si tú quieres escuchar la voz de Dios y ser parte de la familia de Dios, ser perdonado por Dios, ser limpiado por Dios, ser renovado y restaurado en tu relación con Dios, haz esta oración en tu mente y en tu corazón. Dile: Señor Jesucristo, yo creo que tú has muerto en la cruz por mis pecados. Creo que tú eres Dios hecho hombre. Creo que tú has resucitado al tercer día, como dice la Escritura. Y si no puedes creer, dígale: Señor, ayúdame a creer, porque la Biblia dice que la fe es un don de Dios. Y dile: ayúdame a creer, Señor. Y dile: te quiero recibir en mi vida como mi Salvador personal, en el nombre de Cristo Jesús. Te pido perdón por mis pecados, me arrepiento y te pido que me hagas tu Hijo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si usted ha hecho esta oración, comuníquese con nosotros a través de las redes sociales y vamos ahora a impartir, antes de despedirnos, la bendición sacerdotal para nuestras vidas. Levantemos nuestros brazos hacia el cielo en señal de apropiación de esta bendición de Dios y recibamos la bendición del Señor que dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. El Señor los bendiga, los guarde y los libre de todo mal y los haga de bendición. Nos vemos la próxima semana con Dios mediante.